Buenas tardes. Buenos Aires hoy es testigo de un caso que divide opiniones. Un ciudadano harto del sistema decidió responder con una explosión. Simon Fisher, ingeniero experto en ebulliciones, vio cómo su auto fue retirado injustamente por una grúa municipal, reclamó, lo ignoraron, volvió a reclamar, lo ignoraron de nuevo y así pasó y pasó. Un hombre tranquilo fue perdiendo su paciencia, su trabajo, su familia y finalmente su libertad. El resultado, un auto explotado, cero heridos y miles de personas aplaudiendo desde las redes como si fuera un héroe. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo es? En parte sí. Re- em, Bombita representa a un héroe contra el sistema, este sistema injusto y burocrático, que no tiene nada de empatía con los ciudadanos, que no brinda un servicio que debería brindar. Bombita representa la frustración real de quien grita y nadie le escucha, pero explotar no es una respuesta, es la consecuencia de no haber buscado otros caminos. La ley, la persistencia y la organización ciudadana también eran opciones viables para él, para que pueda expresar su opinión. Estamos de acuerdo que en muchas ocasiones el sistema público o el sistema es burocrático y no tiene empatía con el ciudadano, tampoco lo escucha, pero explotar un auto en la vía pública no era la respuesta. Sin embargo, consideramos que la posición es justa, que de esta manera pudo tener mayor visibilidad, pero también existen otros caminos como por ejemplo el poder organizarse de manera conjunta como ciudadanía, poder expresar su voz en redes sociales también era válido, o en poder organizarse dentro de su comunidad para poder expresar su opinión a sus líderes, en este caso a sus alcaldes y los medios de comunicación. Somos esa puerta para que pueda expresar su opinión. Estamos de acuerdo con la posición de Bombita, pero claramente esa no era la forma. Simon Fisher es un ingeniero que se convierte en víctima de un sistema burocrático indiferente y poco justo. Desde una perspectiva ética, inspirada en el pensamiento de Sabater, Simon tiene razones totalmente válidas para sentirse indignado. Sus reclamos han sido ignorados y sus derechos como ciudadano no han sido respetados, por lo cual su protesta inicial resulta legítima y moralmente justificable. Sin embargo, el conflicto surge cuando él decide responder a esa injusticia con la violencia, pero no de manera impulsiva sino consciente. Coloca explosivos dentro de un vehículo con el fin de causar daños en el depósito de autos. Aunque su reacción puede entenderse por la frustración acumulada, éticamente no podemos considerarla justa o correcta. Sabater sostiene que la libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Por ello, sentir indignación frente a una injusticia no elimina la obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos. Consecuencias que el ingeniero, apodado Bombita, consideró y aún así decidió actuar en pleno uso de su libertad, asumiendo esas consecuencias. Aunque el ingeniero Bombita fue víctima de un sistema burocrático injusto e ineficiente, considero que, en mi opinión, la decisión de hacer explotar la grúa no fue correcta. Su enojo y frustración fueron completamente comprensibles, no digo que no, ya que durante mucho tiempo, como se pudo observar, él intentó resolver el problema por la vía legal, pero esto no tuvo ninguna respuesta. Sin embargo, recurrir a tal tipo de violencia y causar daños materiales no es una solución, ya que poner en riesgo a otras personas y generar nuevas consecuencias negativas llevan a caminos mucho peores. Aún así, gracias a este caso nos logramos cuestionar por qué una persona común puede llegar a actuar de esta manera tan extrema, evidenciando que la indiferencia y las instituciones también tienen responsabilidad en el desenlace. En ese sentido, la historia deja como enseñanza que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y la justicia, pero también que las autoridades tienen el deber de atender de manera eficiente y respetuosa las demandas de los ciudadanos para evitar que la frustración se transforme en desesperación. Muchas gracias. Para concluir, el caso nos deja una importante reflexión ética. Por un lado, muchas personas consideran a Simón un héroe porque se enfrentó a un sistema considerado injusto y logró visibilizar un problema que afecta a muchos ciudadanos.
Sin embargo, también puede ser visto como un criminal, ya que decidió actuar mediante la violencia y causar daños para expresar su descontento. Este caso nos enseña que una causa justa no siempre justifica los medios utilizados para defenderla. Además, nos recuerda la importancia de la responsabilidad, el respeto a las normas y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los conflictos. Finalmente, más que decir si Simón fue un héroe o un criminal, debemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar a otras personas y a la sociedad en general. ¿Y tú consideras que Simón fue un héroe que luchó contra una injusticia o un criminal que cruzó los límites de la ética? Hola, voy a hacer un pequeño análisis de distintas perspectivas sobre cómo se utiliza la ética dentro del video que hemos observado sobre el ingeniero Bombita, ¿no? De este video encontramos el pluralismo ético. ¿Y por qué se aplica aquí? Porque el pluralismo ético sostiene de que no existe una única teoría moral que pueda resolver todos los dilemas, sino que distintos marcos éticos iluminan un aspecto diferente de una misma situación. El caso Bombita es un ejemplo perfecto según el marco de cómo la uses. ¿Cómo se manifiesta el pluralismo en el video? El hecho desencadenante en el mismo, ¿no? Cómo el ciudadano común ve una injusticia personal insoportable, cómo el funcionario ve una norma que se aplicó correctamente y el filósofo kantiano ve una violación de dignidad humana por ambas partes, ¿no? El utilitarista ve un fallo sistemático que daña el bienestar colectivo y el abogado ve una violación legal cometida por el Estado antes que por Bombita.